Y cuando hemos estado hablando acerca de lo que es nacido de Dios, nos hemos ido a la lectura, o más bien al diálogo que Jesús sostuviera con un principal de los fariseos llamado Nicodemo, que está en Juan capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Ya durante varios domingos hemos estado mirando u observando en ese texto algunas verdades que tienen que ver con lo que ahí se habla de nacer de nuevo, nacer otra vez. Y a eso nos vamos a ir refiriendo en virtud de vamos a decir, de los términos que maneja la Escritura sobre el tema del nacer de nuevo y por qué es necesario que eso se dé en nosotros y cómo es que nosotros llegamos a ese nuevo nacimiento. Dice Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Acuérdense que hemos enseñado que la palabra nacer, nacido, es lo mismo que engendrado. Y hemos estado diciendo que la palabra engendrar en toda la Biblia es un tema muy importante para la fe. Es decir, si usted conoce la verdad del Evangelio y no puede explicar a la luz de la Escritura lo que es ser engendrado, usted está perdiendo en cuanto a la fe unas verdades muy importantes a la hora de sostenerse en sus convicciones sobre lo que Dios nos ha dado en cuanto a este nuevo nacimiento. Entonces, por eso hemos estado tocando poco a poco estos temas. Ahora aquí el apóstol Juan está diciendo lo que es nacido o engendrado de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Déjenme hacer una observación desde el punto de vista de la interpretación. Hay en la Biblia tres, vamos a llamarle así, pensamientos, que sería realmente tres hombres de Dios escogidos para que por medio de ellos viniera la revelación de la verdad de Dios. Yo le llamo, o más bien en el contexto de la teología se le llama el pensamiento juanino, el pensamiento petrino y el pensamiento paulino. El pensamiento, no tanto que ellos lo generaran porque sí, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero a partir de lo que ellos dejaron escrito, podemos ver en el Nuevo Testamento que estos tres hombres de Dios dejaron verdades muy sostenidas sobre el tema que vamos a estar hablando, que hemos titulado, y más adelante lo vamos a ver, las dos naturalezas. Entonces, el apóstol Juan habla en su propio lenguaje sobre esas dos naturalezas. El apóstol Pedro habla en su propio lenguaje sobre esas dos naturalezas. Y el apóstol Pablo habla en un lenguaje propio del apóstol Pablo de esas dos naturalezas. Entonces, en la medida que vamos a ir entrando en los pensamientos de lo que ellos entendieron por revelación, de lo que el Señor les inspiró, vamos a ir entendiendo la importancia de lo que es temporal y de lo que es eterno. Sería verdaderamente necio o terco o duro de cerviz no entender que usted y yo estamos en una naturaleza que nos lleva tarde o temprano ¿a qué? A la muerte. Tarde o temprano usted y yo vamos a morir.
Tarde o temprano habrá una lápida que diga: aquí yace los despojos mortales del pastor Manuel Umaña, 1961-3000. Pero por mucho que uno quiera perpetuar lo temporal, pierde verdaderamente el sentido de lo que Dios nos ha revelado hacia lo eterno. O sea, usted tiene que entender que el propósito eterno de Dios es hacernos a nosotros ¿qué? Eternos. No hay otro propósito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida ¿qué? Entonces ya lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Cuando Dios habla, habla en lenguaje de ¿qué? De eternidad, no de temporalidad. De tal manera que cuando usted entiende eternidad, controla temporalidad. Lo temporal hace que el hombre terrenal, que el hombre carnal sufra. Porque de alguna manera el hombre que está, y la mujer, hoy día hay que hacer la salvedad de los dos sexos, no sea que venga aquí Podemos y no. Entonces, el hombre y la mujer constantemente luchan por eternizar lo que es temporal. Ya lo decía yo, usted un coche nuevo lo limpia, lo perfuma, lo organiza y lo mantiene, o ese vestido hermoso, tarde o temprano eso va al desguace. No intente eternizar lo temporal porque se va a amargar la vida. Empiece por entender lo eterno para que se dé cuenta que lo temporal solo es circunstancial y nunca va a resolverle a usted nada en lo absoluto. Entonces, vayamos entendiendo ese lenguaje que nos va entregando la Escritura sobre lo temporal, lo eterno, lo pasajero, lo efímero, lo circunstancial, frente a lo que el Señor nos está enseñando. Vamos a ver cómo Juan nos va a plantear, nos va a presentar esas dos naturalezas. En Juan 1, 12, 13, ustedes ya lo han leído en alguna ocasión y lo hemos repetido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? Y luego dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para el apóstol Juan, o para el pensamiento paulino, hay dos clases de hijos. Uno es el hijo o los hijos de quién. ¿Los hijos de quién? Y los otros, los hijos de quién. O sea, en el lenguaje tanto juanino o del apóstol Juan, no hay una tercera naturaleza de hijos. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del diablo. No hay eso de que no se es hijo. ¿Por qué? Porque usted ya ha sido engendrado. ¿Y cómo se da cuenta que usted ha sido engendrado? Porque existe, porque usted ve a través de esos ojos, mira de dentro hacia afuera, piensa, usted está aquí en esta realidad. Entonces, usted o es hijo de Dios o es hijo del diablo. El apóstol Juan plantea esas dos naturalezas. Entonces, para poder ser hijo, a ver quién me lo dice, para poder ser hijo de Dios o hijo del diablo, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ser? ¿Tiene que ser qué? No oigo bien. Para ser hijo de, tiene que ser ¿qué? Engendrado. El esperma, la semilla que fecunda el óvulo, inicia un proceso de gestación.
Mientras usted tiene 3 meses, 5 meses en el vientre de su madre, usted no puede decir que ha sido engendrado. Usted está en un proceso ¿de qué? De gestación. Por eso los abortos no pueden garantizar que ese bebé ha sido engendrado porque no, ¿qué? No nació. Entonces, cuando una persona es engendrada es porque ha sido ¿qué? Nacida. Y una persona que ha nacido lo ha experimentado o ha ocurrido en ella porque ha habido un proceso de gestación. Y ese proceso de gestación se ha iniciado a través de un esperma y de un óvulo. Entonces hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Hay una semilla o un esperma que el apóstol Pedro más adelante nos va a presentar como la palabra de Dios, como va a presentarnos el apóstol Pablo más adelante como la sabiduría que proviene de parte de Dios. Y vamos a ir entendiendo cómo esa sabiduría que viene de parte de Dios engendra hijos de Dios y cómo hay una sabiduría que viene de parte del diablo que no es otra que la tergiversación de la sabiduría de Dios que engendra hijos del diablo. Eso es lo que plantea Juan. En este mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Si usted tiene la oportunidad de leer en algún momento Mateo capítulo 13 sobre la parábola del trigo y la cizaña, usted va a leer cómo el Señor interpreta la parábola del trigo y la cizaña, hablando de que el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. En este mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. No hay un tercer engendro. Hay solo 2 hijos. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Dice aquí en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le decía el Señor a los judíos. Si los judíos hacían alarde de descender del esperma del padre Abraham. No, nosotros somos hijos de Abraham. Espérate un momento que no, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando se está hablando en el lenguaje del apóstol Juan, se habla de hijos de Dios o hijos del diablo. Apenas estamos dando una pincelada, porque esto es verdaderamente profundo e interesante y lo tenemos que procesar, entender. Para el apóstol Pedro, el pensamiento paulino en 1 de Pedro 1:23 nos dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Simiente qué? Incorruptible o simiente corruptible. Mírenme acá un momento para que sigamos graficando. Hijos de Dios, hijos del diablo. Simiente incorruptible, simiente corruptible. Ahora, la simiente corruptible es la que el apóstol Juan está diciendo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y la simiente corruptible a la que se está refiriendo el apóstol es que hay una simiente que nos trae a nosotros a la existencia, que tarde o temprano corroe, pudre este cuerpo. La simiente corruptible es la que nos lleva a nosotros a la muerte.
Por eso el apóstol Pablo en algún momento dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, si hay hijos de Dios, si hay hijos del diablo, hay quienes mueren físicamente y hay quienes no mueren eternamente. Hay una muerte que nos lleva a nosotros por causa de la simiente que nos trajo a la existencia a la tumba. Pero hay una simiente que nos eterniza. Es decir, que en el lenguaje de lo que se está planteando hay unos que son ya listos para morir eternamente y otros que vamos a vivir eternamente. Por eso Jesús dijo, yo he venido a darles vida. ¿Y vida en qué? Es la eterna. El ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, en ese lenguaje se presenta siempre dos realidades, dos naturalezas. También recordamos que en Juan 3, versículo 6, se grafica esto de nacer de la carne y nacer del espíritu. Usted, cuando ha venido a la existencia, usted ha nacido físicamente en la carne. Pero cuando usted viene al entendimiento de lo que revela el espíritu y nace por un proceso de gestación, que le voy a explicar en su momento cómo es que se nace en el espíritu. Porque nosotros, por causa de la religión y por causa de esa tradición supersticiosa evangélica, venga, vamos a orar por ti y ponte aquí que el Señor hoy te va a envolver en su gloria y tú vas a resultar siendo Popeye. Venir a lo eterno tiene obligatoriamente que ser un proceso donde debe haber una fecundación, una gestación y luego usted ser nacido o engendrado. Ustedes no están mirando para acá, me tienen que mirar acá, me están distrayendo ahí con el grupo. Mírenme acá. No permita que la mente se distraiga. Entienda para poder procesar de manera consciente lo que está escrito o revelado en la palabra. Mírenme acá un momento porque voy a decir algo que a los evangélicos tradicionales no les gusta. Pero pastor, que yo 40 años, 30 y pico años predicando y enseñando cosas que hoy día, por la gracia de Dios, las estoy entendiendo de otra manera. Uno no nace en el espíritu por ósmosis o por inercia. Es decir, el hecho de que usted haya nacido dentro de un garaje no quiere decir que sea un carro o un coche. Es decir, el hecho de que usted esté ahí sentado y se haya venido hoy a escuchar al pastor Manuel Umaña y luego salga aquí diciendo, yo ya estuve en la misa culto. ¿Qué entendió? Nada, pero lo pasé bien. Eso no le garantiza a usted que usted es hijo de Dios que está naciendo para lo eterno. La simiente incorruptible, que es la palabra, el logos. Mírenme acá un momento, porque voy a decir algo que no se dice por ahí. Lo voy a decir para que lo lleve a su casa, lo investigue y lo procese. Siempre lo digo y lo repito, ¿cómo es que Dios nos habita? ¿De qué manera se nos mete Dios? ¿Por los poros? ¿Por las orejas? ¿Por la boca? Diga conmigo, Dios es espíritu.
Y la única manera para que el Espíritu de Dios y mi espíritu sean uno es por medio de la palabra. Porque la palabra de Él, ¿qué es? ¿Qué es? Espíritu. Por eso dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta romper el espíritu, el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios viaja hacia el interior de mi ser por medio de su palabra. Su palabra es espíritu y mi espíritu, mi ser pensante, tiene que asirse de esa palabra. Tiene que entenderla, tiene que procesarla. Por eso Jesús siempre estaba hablando a sus discípulos: ¿no entendéis esto? ¿Lo habéis entendido? Por eso se le acerca a Felipe, el evangelista, al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y mire y subraye en la Biblia desde Génesis a Apocalipsis la palabra entender y se va a sorprender. Cuando mi ser pensante entiende, entonces ese esperma, esa semilla que es la palabra, fecunda el óvulo que es mi mente, que es mi ser pensante. Y ahí se produce eso de ser uno en el espíritu. Porque la única manera para que la mente, el corazón y mi ser interior sean uno con el que es espíritu es por medio de la palabra. Ahora no lo voy a profundizar, pero lo tiene que empezar por lo menos a anotar por ahí y empezar a entender. Mientras usted, míreme acá, míreme aquí, si usted es de los que lee muy poco la Biblia, si usted es de los que muy poca hambre tienen de la Escritura, usted no ha nacido en el Espíritu. Porque mi espíritu tiene hambre del ser que me engendró. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante en el pensamiento paulino. Esto no son cosas que se dicen por decir. 1 Corintios 2, del 1 al 16. El apóstol Pablo, en esta lectura, que ustedes ya han tenido la oportunidad de alguna vez oír o escuchar, el apóstol Pablo nos va en ese pasaje a dar unas coordenadas interesantes sobre esto de ser nacidos en el Espíritu. De momento vamos a ir graficándolo. En ese texto de 1 Corintios 2, del 1 al 16, el apóstol Pablo habla del hombre natural y del hombre espiritual. Hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Hay hombre natural y hay hombre espiritual. Hay uno que se corroe, hay otro que no se corroe. Hay uno que no tiene vida eterna y hay otro que tiene la vida eterna. Entonces hay dos naturalezas. Usted tiene que empezar ya a mirarse al espejo y decirse a usted mismo: realmente yo he nacido a la nueva naturaleza. Ay, pastor, ¿cómo sé yo que soy un engendrado y no un engendro? Por lo que come. ¿De qué se alimenta? Miremos. A ver. Dos naturalezas: el hombre exterior y el hombre interior. El hombre natural y el hombre espiritual. Pero ya el hombre exterior, según el apóstol Pablo, se va, dice aquí en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Venga, vamos a una reunión, allí se va a enseñar la palabra. Ay, no, yo más bien déjeme aquí viendo Netflix.
Es decir, ¿qué es lo que realmente usted elige para alimentar al ser que lleva adentro o al que está afuera? Porque hay uno que es exterior, que es carnal, y hay otro que es interior, que es espiritual. El exterior se va desgastando y lo va llevando a uno a la corrupción. La palabra corrupción es pudrirse, es morir. Pero hay uno que no obstante se va renovando de gloria en gloria hasta la misma imagen del Hijo. Ese es el que es eterno. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así le pegue 3 gritos en el oído: ¿entiendes o no entiendes? No. ¿Cuántos creen que un muerto siente, ve, oye? No. La Biblia dice que nosotros por causa del pecado estamos ¿qué? Entonces, un muerto, por mucho que usted le hable, no reacciona. Insúltelo. Háblele mal del papá, de la mamá, róbele todo el dinero que tiene. No pasa res. No pasa nada. Pero uno que está vivo reacciona. Entonces, el hombre natural no percibe lo que viene de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el esperma que lo engendró. Pastor, yo no sé, a mí me aburre oír la palabra. Es más, cuando usted predica me aburre. Bueno, yo sé que aparte por la cara que me ha tocado, el asunto es en esencia que usted no ha nacido a la nueva naturaleza. Usted tan solo ha estado siendo gestado. Inició un proceso de fecundación, pero no ha venido a la existencia. Hay gente que viene a las reuniones, les gusta todo esto, pero no han nacido de nuevo. Proceso de gestación. O algunos lamentablemente abortan. Porque para él, para el hombre natural, lo que viene del Espíritu de Dios es ¿qué? Locura. Y no las puede ¿qué? Entender. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este versículo, tengo que decir que por más de 20 años nunca lo entendí. Ahora sí lo entiendo. No lo voy a explicar ahora porque tardo 15 horas explicando este solo versículo. Verdad tan profunda esto de que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie, es interesante. Pero tan solo quiero hacerles ver que hay un hombre espiritual, un hombre natural. Seguimos presentando estas dos formas como los escritores del Nuevo Testamento lo presentan. Hay un hombre que es animal y el otro hombre es espiritual. Ahí en 1 Corintios 15:46 dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Es decir, usted y yo nacimos del esperma de Adán y esa naturaleza adámica la heredamos. Entonces ese es el animal, pero hay uno que es espiritual, que hay que nacer a esa vida espiritual. Como dice el hombre natural, póngale cuidado aquí en 1 Corintios 2:12, recibe del espíritu del mundo. ¿Quién es el hombre natural? El hombre exterior. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre carnal. ¿Quién es el hombre natural? El hombre corrupto, el que se va a morir para siempre. ¿Qué es el hombre natural? Es el que recibe
el espíritu del mundo. ¿Le gusta el mundo? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, provienen del mundo. Entonces, el hombre natural, el hombre que está muerto, recibe un espíritu, un pensamiento, una estructura de pensamiento, una manera de pensar que lo nutre. Todo lo que es el lenguaje propio del mundo, que ya lo he hablado, que hay una filosofía generada a partir de una ruptura radical de la verdad de Dios frente al razonamiento o la lógica humana. Mírenme acá porque voy a aclarar algo que es muy importante. Hay un racionalismo que centra toda la interpretación de su mundo a partir de su ser pensante. Genera pensamiento a partir de lo que otros han escrito, por allá Sócrates, Platón, Aristóteles, todos ellos, generan pensamiento. Hasta el día de hoy, el ser humano ha desarrollado una cultura resultado de ¿qué? Del pensamiento. Y hoy día se maneja lo que es el humanismo como la máxima expresión del desarrollo del pensamiento humano, divorciado totalmente de Dios. Pero hay una lógica, hay un razonamiento que está basado en la sabiduría divina. Entonces, para que nos entendamos, hay un espíritu del mundo que genera una sabiduría humana. Y hay un espíritu que viene de parte de Dios que genera una sabiduría ¿qué? Divina. Entonces el hombre natural recibe el espíritu del mundo. O sea, cuando usted sabe que no es del espíritu de Dios, sino que es del espíritu del mundo, cuando perfectamente usted se alinea con el pensamiento que hay en el mundo. Hay muchas maneras de pensar que son buenas, pero que no se alinean con la sabiduría divina. Ay, no, es que me parece que fulano de tal habla cosas tan interesantes. Es más, yo estoy de acuerdo. ¿Teme a Dios? No tiene nada que ver con Dios, pero me interesa. Cuando usted está viendo una película o un programa, lo que sea, o metido en internet, dependiendo de lo que usted se esté alimentando, eso está expresando lo que hay dentro de ti, porque usted está recibiendo un espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Un demonio? No, un espíritu es una estructura ¿de qué? De pensamiento. Vivimos en una cultura que está alimentada fuertemente del desarrollo del pensamiento del ser humano, divorciado completamente de Dios. Y eso nos va a ir dando un poco más de entendimiento. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces hay un espíritu que viene, o una estructura de pensamiento, una sabiduría que viene del mundo para alimentar al hombre natural, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, al hombre carnal. Pero hay un espíritu que es el espíritu de Dios, que da vida al hombre espiritual y lo eterniza. Este lo mata, esta sabiduría lo mata, lo deja inerte. Por eso Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? ¿Son qué? Son espíritu y son vida. Estamos entendiendo ahora lo importante que es aprender a identificar esas dos naturalezas, y que usted tiene que perfectamente
identificar a cuál de las dos pertenece, porque no hay una tercera y no puedes estar en el medio, con un pie en el mundo y otro pie. No, o usted es de aquí o es de acá, porque no hay un tercero. Ya voy a terminar, déjenme una hora más y ya termino. El hombre espiritual, ¿qué pasa con el hombre espiritual? ¿Recibe qué? Del espíritu que proviene de Dios. Por eso el Señor dijo, el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios, ¿qué? Oye, no entendéis mi lenguaje, porque no podéis entender mis palabras, dice el Señor en Juan capítulo 6, hablándole a los judíos. Usted a veces habla con las personas que están muertas en sus delitos y pecados acerca de verdades eternas, no entienden. Ahora, si yo le digo, hermano, cuando usted lee la palabra del Señor, ¿usted la entiende? No, pastor. ¿En cuál naturaleza estás? ¿Qué lo engendró usted? ¿De qué se nutre? Porque hay un espíritu del mundo y hay otro espíritu que proviene de Dios. Esa palabra proviene nos da a entender que no está hablando del Espíritu Santo de Dios como persona, sino que está hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios. Póngale cuidado a esto, póngale cuidado. Dos naturalezas, dos hombres, natural o espiritual, dos espíritus, del mundo o de Dios, dos sabidurías, humana o divina. Yo no sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. O es blanco o es negro. O usted es de Dios o usted no lo es, porque no hay un tercer lugar. No hay una tercera naturaleza. No hay un engendro. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Oh my God, como dicen los que viven allá en el estado de la Florida. Entonces, más claro nos canta un gallo. El que siembra para su carne, de la carne hereda la muerte. Y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué es sembrar? Es una palabra interesante en griego que tiene que ver con esporá, el esperma, la simiente, etcétera. No los confundo más. Solamente decirles que hoy estamos presentando lo que vamos a trabajar durante varios domingos. No se quede en la casa, venga. Porque vamos a ver cómo esto de que se es hijo del diablo y cómo es eso de que se es hijo de Dios. Cómo es eso de que se es de una simiente corruptible y otra incorruptible. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Pastor, ¿a mí de qué me sirve saber que hay dos naturalezas? ¿De qué? ¿Para qué? Venga los próximos domingos. Porque yo le digo una cosa, hermanos. Lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el mundo tiene tanta fuerza, tanta influencia, que no solo niega a mucha gente el privilegio de entender lo eterno, sino que aún los que son conocedores de la verdad de Dios y que han nacido en el Espíritu, el mundo los neutraliza para que no produzcan, a fin de que no sean galardonados en la eternidad. Ah, no, usted no. Yo pensé que iba a decir gloria a Dios, aleluya.
Iba a tirar las mascaretas esas porfinas hacia afuera. Iba a decir algo de la máscara, pero no lo digo porque de pronto se me enojan. Oye, hermanos, la palabra del Señor predicada, ¿cuántos años? 3,000, 4,000, y no le creemos. Y llegó alguien con la mascarita y nos la ponemos todos. Bueno, eso lo quería decir. Dios, en su palabra, nos está presentando a nosotros dos realidades, dos naturalezas. Y cada una de las naturalezas están siendo constantemente alimentadas por un espíritu. El espíritu del mundo o el espíritu de Dios. Y la pregunta es elemental: ¿de qué se alimenta usted durante la semana? ¿Cuánto tiempo dedica para estudiar, aprender o entender la Escritura? Eso habla de la naturaleza que te gobierna.